Necesito al Señor en mi diario vivir. Necesito pensar que Él está junto a mí. Necesito al Señor y su grande amor. Necesito confiar que Él me ayudará. Necesito al Señor siempre al despertar. Necesito yo hacer de Él mi seguridad. Necesito al Señor y su grande amor. Necesito confiar que Él me ayudará. Necesito al Señor y creer que Él está a mi lado para ayudarme cuando disminuya mi fe. Su voz oiré y me hará comprender lo que debo mirar. Es tan grande su amor que no debo dudar, aunque sienta pesar, tristeza o dolor. Al final triunfaré, pues cerca de mí está el Señor, es mi Salvador. Necesito de Él, necesito de Él, es mi Salvador. Necesito al Señor y creer que Él está a mi lado para ayudarme cuando disminuya mi fe. Su voz oirá y me hará comprender lo que debo mirar. Es tan grande su amor que no debo dudar, aunque sienta pesar, tristeza o dolor. Es tan grande su amor, pues cerca de mí está el Señor. Está el Señor, Es mi Salvador. es mi Salvador. Necesito de Él, Necesito de Él, es mi Salvador. En gloria a Dios, a nuestro Padre Celestial por darnos la oportunidad de tener vida, tener el don de la vida y por supuesto tener el gozo de poder gozar de una nueva oportunidad de vida. Te doy la bienvenida en esta hermosa tarde, ¿verdad? Allí donde estás, te mando un fuerte abrazo y quiero compartir contigo la palabra de Dios que sin duda en estos momentos la necesitamos como agua, ¿verdad? En medio del desierto. Durante esta semana ha sido una semana llena de actividades. Yo sé que esta semana ha sido una semana pues llena de dificultades también. Algunos han recibido noticias tristes, pero también sé que algunos han recibido las promesas de Dios en sus vidas. Así que en esta ocasión yo quiero compartir contigo un mensaje de esperanza en donde juntos podamos reflexionar en la palabra de Dios. Todos y cada uno necesitamos palabras de consuelo.
Jesús en esta ocasión nos quiere dejar un mensaje para que juntos podamos reconfortar y recargar las pilas espirituales. Posiblemente esta semana has recibido una noticia triste y que cambió el rumbo de tu vida, pero la palabra de Dios podremos encontrar algunas esperanzas en medio de las dificultades. Yo quiero compartir contigo un mensaje, una historia que me inspira. Cuando yo era pequeño y leía estas historias, a mí me sorprendía imaginarme las escenas en las que Jesús pudo vivir y sin duda en la que los discípulos estuvieron compartiendo con Jesús. Por eso en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, encontramos una historia fantástica. Encontramos a Jesús, encontramos a los discípulos, encontramos a otras barcas, encontramos también parábolas que Jesús compartía con sus seguidores, pero que sin duda la historia que vamos a leer en el libro de Marcos nos dejará una gran lección, una lección que nos abrirá el corazón a Jesús, que nos permitirá encontrarnos con el Maestro después de una semana de actividades. Yo sé que algunos queremos que regresar a la normalidad, otros pensamos que estamos viviendo en tiempos difíciles, pero cualquiera que sea la posición en la que estás viviendo hoy, la historia que vamos a leer en esta hora, deseo que pueda ser una historia inspiradora para ti, que puedas reconfortar tu alma, que puedas recargar las pilas espirituales, pero que sobre todo volvamos a creer en que Dios tiene el control del universo. Yo te invito a creer que Dios sigue sentado en su trono. Y yo te invito a creer también que Dios cubrirá a sus hijos, que Dios sanará a sus hijos de las enfermedades, de los conflictos, de las dificultades que estamos viviendo hoy. Así que la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, dice de la siguiente manera: ese día al anochecer, Jesús les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Entonces Jesús y los discípulos dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto así que la barca de los discípulos se comenzó a hundirse. Versículo 38. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos despertaron al maestro: Jesús, tenemos miedo, nos estamos ahogando. En ese momento, Jesús se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. En ese momento el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y Jesús dijo las siguientes palabras: ¿por qué tienes tanto miedo? Y sus discípulos le dijeron: Señor, porque la barca está por hundirse. Y Jesús les respondió: ¿acaso todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¡Qué fantástica historia! No hay una historia mejor en la que podamos ejemplificar lo que estamos viviendo hoy. En ese momento, y vayamos a la historia de Jesús, Jesús había predicado durante todo un día completo, había predicado parábolas, había rodeadose de personas que necesitaban algunos milagros, pero durante un día de actividades, lleno de actividades, Jesús se dispuso y se alejó de la multitud, y dice la palabra de Dios que tomó la barca, tomó el barco y les dijo a los discípulos: vayamos adentro del mar. Lo interesante de la historia es que allí habían otras barcas también. ¿Y qué me quiere decir eso? La palabra de Dios me enseña
en esta ocasión que lo que estamos viviendo, las dificultades que este mundo vive, el dolor y el sufrimiento que este mundo otorga, también será para gente buena que ama a Dios, pero también afectará a las personas malas que no aceptan el poder de Dios. Entonces, la Biblia dice que en ese momento vino una gran tempestad, vino una gran tormenta que parecía que la barca de los discípulos se iba a hundir. Pero quiero recordarte que no solamente la barca de los discípulos estaban allí, también habían otras barcas. En otras palabras, la tempestad no solamente era para los seguidores de Cristo, sino que la tempestad también era para aquellos que seguían a Cristo, pero a la distancia. Ahora, lo interesante de la historia de las parábolas, pero sobre todo lo interesante de la historia de Jesús, es que los discípulos tuvieron miedo. Y la pregunta para ti en esta hora es, ¿de qué tenemos miedo? Los discípulos tenían miedo de morir ahogado, que la barca se hundiera. Pero el miedo nos ataca cuando tenemos la preocupación, el estrés de que algo no está saliendo conforme a nuestros planes. Yo te pregunto, ¿has tenido miedo alguna vez? Yo creo que hoy en día todos tenemos algún tipo de miedo. Miedo al fracaso, miedo a la soledad, miedo al divorcio. Algunos tenemos miedo de perder a un ser que amamos. Algunos tenemos miedo a experimentar un sueño y el miedo siempre va a llegar a nuestras vidas. Por eso mi pregunta en esta noche para ti es, ¿cuál es el miedo? ¿Cuáles son las cosas a las que tú temes? Los discípulos en esta historia, en el libro de Marcos, tenían miedo a fracasar, a naufragar en medio de la barca. Lo interesante de la historia, amigos y amigas que estás viendo este programa, es que Jesús estaba en la barca. Y los discípulos acudieron a Jesús, porque Jesús era el único que estaba allí, porque Jesús era el único que podía ayudarlos, porque a pesar de la experiencia que los discípulos tenían, todo se había salido de control y la única persona que podía ayudar a los discípulos en medio de esa tormenta era el Señor Jesucristo. Ahora nota lo siguiente, la historia bíblica dice que Jesús dormía mientras los discípulos tenían miedo. Interesante, ¿no es cierto? ¿Por qué Jesús duerme en esta historia cuando sus hijos están sufriendo? ¿Por qué pareciera que el maestro descansaba en el barco mientras las olas azotaban fuertemente la barca? ¿Acaso Jesús no tuvo miedo? Y yo me pregunto, ¿será que Jesús no tuvo temor? ¿O será que lo que los discípulos temían para Jesús no era temor? ¿Será que los discípulos tenían miedo y Jesús no? Ahora, yo quiero preguntarte en esta hora, y yo me quiero preguntar a mí también, algo muy interesante. ¿Será que las cosas a las que yo le tengo miedo, Jesús no le tiene miedo? ¿Será que lo que yo estoy viviendo hoy, que me da temor, a Jesús no le da temor? ¿Será que el miedo que yo tengo hoy, que permite o que no permite que yo crezca o que yo haga, Jesús tiene todo bajo control? Saben que esta historia me deja una gran lección. Si los discípulos tenían miedo en medio de una gran tormenta, si los discípulos clamaban en medio de una tempestad por tener temor, y Jesús dormía, ¿acaso no es algo similar
a lo que estamos viviendo en el mundo hoy? ¿Será que el miedo que tenemos para Jesús no es miedo? Y yo quiero decir lo siguiente. La historia bíblica me dice que lo que para mí es miedo, para Jesús es una oportunidad de hacer un milagro. Porque lo que para mí o a lo que yo le tengo miedo, para Jesús es la oportunidad de hacer una maravilla en mi vida. Por eso Jesús dormía. Ahora entiendo por qué en la Biblia, en la historia que estamos compartiendo hoy, Jesús dormía cuando sus discípulos tenían miedo. ¿Por qué no invitamos a Jesús entonces? Para que venga, para que nos acompañe, para que nos cubra con su manto de protección y haga que el miedo que tenemos hoy se aleje solamente con su presencia. Amigos queridos, la palabra de Dios es hermosa y me enseña en esta noche que el miedo que yo tengo, Jesús no le tiene miedo. Y te pongo un ejemplo. Uno de los miedos que yo tenía cuando era pequeño, yo recuerdo que cuando jugábamos en la noche con mis primos y tirábamos la pelota a una zona donde estaba oscuro, pues yo recuerdo que yo tenía miedo de ir a buscar esa pelota hasta allá al fondo porque estaba oscuro, ¿verdad? Pero yo recuerdo que cuando yo caminaba en busca de esa pelota que estaba hasta allá al fondo en la oscuridad, yo recuerdo que yo invitaba a Jesús y yo le decía a Jesús, acompáñame. Yo tengo miedo de la oscuridad. Yo tengo miedo de la noche. Yo tengo miedo de la soledad. Y yo invitaba a Jesús a que fuera conmigo. Porque yo sabía en mi pequeña edad, ¿verdad? A la edad yo creo 6, 7, 10 años, yo sabía que si yo invitaba a Jesús y él me acompañara a buscar esa pelota que estaba allá al fondo, yo sabía que el miedo se iba a ir. Yo sabía que no estaba solo. Y quizás es lo que necesitamos tú y yo en esta hora. El miedo que tenemos en nuestro caminar, en nuestros trabajos, el temor que tenemos de levantarnos en un nuevo día. Quizás ese miedo se nos va a ir. ¿Sabes hasta cuándo? Sí, hasta que invites a Jesús a caminar contigo esa mañana, esa tarde y esa noche. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es el miedo que tú tienes hoy? Vamos, es momento de que seamos honestos conmigo mismo, contigo mismo. Yo tengo miedo. Uno de mis mayores miedos es el miedo a envejecer. Mi temor es que un día yo tenga 60, 70 años. Ese es mi miedo hoy. Pero entiendo que si Jesús está conmigo en los momentos de hoy, cuando yo llegue a los 60 años, ya no tendré ese miedo. ¿Por qué? Porque Jesús habrá estado en mi vida y porque Jesús está en mi vida, y cuando Jesús está, la oscuridad que sucede se va. Por lo tanto, la palabra de Dios sigue diciendo que en ese momento Jesús se levanta. Jesús se levanta de un sueño de descansar, de haber trabajado todo ese día, ¿verdad? En ese momento, Jesús se levanta y se levanta como guerrero triunfante. Y eso es una gran verdad que tú tienes que conocer hoy. Tienes que saber que Dios te va a dar las fuerzas para vencer cualquier miedo que tú tengas. Él ya tiene la solución en sus manos. Él ya sabe lo que va a acontecer. Él ya tiene el milagro preparado para tu vida. Él ya conoce el futuro de tu vida. Él ya conoce, él ya sabe cuál será el desenlace de la felicidad que te espera. En ese momento, Jesús se levanta y los discípulos tenían miedo a ahogarse. Jesús no tenía miedo a eso. Así que Jesús se levanta y dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el capítulo 38,
Jesús dormía y los discípulos gritaron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Entonces Jesús se levantó en ese momento y reprendió el mar y reprendió al viento. Y en ese momento que Jesús reprendió el viento y el mar, adivina qué sucedió. Sí, se calmó. Ya no había más viento, ya no había más olas, el mar ya no estaba embravecido, porque el creador de los cielos, el creador de la tierra, el creador del universo, tenía el control del viento y del mar. Y yo quiero decirte que Dios no solamente tiene el control del viento, Dios no solamente tiene el control del mar, Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de este universo. Dios conoce el pasado. Dios conoce el presente y Dios conoce el futuro de este planeta Tierra. Y si durante los años anteriores has visto la mano de Dios, no olvides que ese mismo Dios estará contigo y estará contigo hoy, mañana y por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén por esa gran promesa? Amigos queridos, la palabra de Dios no termina allí. Jesús se levanta y calma al mar y calma a la tempestad. Y en ese momento Jesús dice: silencio, cálmate. Algunos de nosotros estamos interesados en saber que un día se descubra la solución a nuestros problemas, la solución al problema que estamos viviendo hoy. Pero Dios ya tiene la solución. Jesús nos dice: calma, tengan paciencia. Posiblemente el proceso en el que estamos viviendo en este momento en el mundo es para prepararnos, para estar listos, para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿No crees que lo que estamos viviendo hoy sea con un propósito divino y eterno? ¿No crees que lo que el mundo está experimentando hoy sea para beneficio de nuestra vida espiritual? ¿No crees que el sufrimiento que estamos viviendo hoy nos está ayudando para acercarnos más a Dios? Yo creo que sí. Hay alguien que alguna vez dijo que en medio de la necesidad es cuando desarrollamos habilidades. Y yo lo quiero decir de otra forma. En medio de la necesidad es cuando Dios nos enseña sus más grandes amor. Es en medio de la necesidad cuando Dios expresa su amor. Es cuando yo necesito, cuando yo soy débil, cuando me hace falta. Es cuando Dios obra el milagro. Es cuando Dios manifiesta su poder. Jesús se levantó y con solamente 2 palabras. Jesús no necesitó una pócima. Jesús no necesitó una vacuna. Jesús no necesitó un milagro. Jesús solamente mencionó de su voz 2 palabras: calma, silencio. El único que tiene la solución para este mundo, el único que tiene la pócima perfecta para sanar las heridas de tu alma, tiene nombre y se llama el Señor Jesucristo. Él es el único. No hay otra salida. Y en ese momento el mar se calma. Ya las tormentas habían desvanecido. Y Jesús le preguntó algo interesante a sus discípulos. La pregunta que Jesús le hace a sus discípulos fue: ¿acaso no tienen fe? Jesús me está preguntando a mí: Pastor Gustavo, ¿acaso no tienes fe?
Y Jesús te está preguntando a ti otra vez en esta hermosa noche, en esta hermosa tarde. Mira lo que dice. Por tanto, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tenemos miedo? Si Jesús me dice, ¿por qué tienes miedo? Yo estoy contigo. Eso significa claramente que su compañía, que su presencia, que su amor estará delante de nosotros cada día de nuestras vidas. Ahora quiero ser honesto contigo y yo quiero que tú seas honesto con Dios. Muchos de nosotros tenemos miedo porque no hemos anclado nuestra fe en Dios. Lo voy a repetir una vez más. Muchos de nosotros tenemos miedo porque aún no hemos plantado, no hemos anclado nuestros pies en nuestro Señor Jesús. ¿Por qué crees que hay personas que hoy están tranquilas? ¿Por qué crees que a pesar de las dificultades que este mundo vive, hay personas que, que le ha ido mejor que si esta epidemia no hubiera pasado? Es interesante saber que la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. La palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, si tú amas a Dios, todas las cosas, sean buenas o sean malas, te ayudarán a bien. Eso significa que las situaciones, aunque parezcan difíciles, para el Hijo de Dios va a ser una bendición. Sí, posiblemente no lo entendamos hoy, porque ha pasado en mi vida. Yo he vivido y he experimentado momentos difíciles, momentos en donde he tenido que llorar, momentos en donde he tenido que ir a solas a mi recámara, ponerme de rodillas, llorar como un niño y levantarme sabiendo que Dios va a hacer un milagro. Es en ese momento, es cuando tú desarrollas tu fe. Es en el dolor. Es a través de pasar el horno de fuego, y una vez que pases el horno de fuego, saldrás refinado por el amor y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿por qué tienen miedo? A veces tenemos que tener un paso de fe. A veces queremos que sucedan milagros, pero no tenemos la fe para que ese milagro ocurra en mi vida. A veces esperamos una maravilla en mi vida, pero no le permito a Dios que ese Dios obre ese milagro en mi vida. Dejemos que Dios sea Dios, pero confiemos que su mano protectora va con nosotros. Así que Jesús le pregunta, ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? Y mi pregunta para ti esta noche, querido amigo, querida amiga, la pregunta para ti esta noche es, ¿acaso nos falta fe? ¿Acaso nos falta creer en el poder de Dios? ¿Acaso nos falta creer que Dios es poderoso? Mira, en la historia de la humanidad, la Biblia había descrito los reinos, los poderes que gobernarían este mundo. Y cada uno de los reinos, conforme a la palabra de Dios, se cumplieron. Y cada reino se fue destruido por otro, y ese otro reino entonces conquistó, y hoy en día, ¿verdad? Se ha cumplido cada una de las letras de la palabra de Dios. ¿Qué me quiere decir eso? ¿Qué me quiere enseñar la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir a través de su palabra? Que todo lo que estamos viviendo hoy no tomó a Dios por sorpresa. ¿Tú crees? A ver, yo quiero que tú pienses conmigo, que pensemos juntos. ¿Acaso creemos que esto tomó a Dios por sorpresa? ¿Tú crees que las situaciones que este mundo está viviendo, los terremotos, los tsunamis, la situación del virus,
¿Tú crees que esto tomó a Dios por sorpresa? Yo creo que no. Yo creo que esto no tomó a Dios por sorpresa. Incluso, ¿sabes? Que Dios ya tiene la solución para estos problemas. Dios ya lo sabe. Él es Dios. ¿Cómo expresarte la idea de que Dios conoce todo y sabe cada una de las dificultades que estamos viviendo? Amigos queridos, quiero terminar diciendo lo siguiente. La palabra de Dios dice, ¿todavía, pregunta Jesús, todavía no tienen fe? Los discípulos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? ¿Sabes una cosa? Yo no sé si estoy especulando mucho, pero Jesús en esta noche puede decir que este asunto del virus se vaya. Jesús lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Y yo estoy seguro que si Él lo hace, el virus se va a ir como cuando tú soplas polvo de tu mano. Así. Ahora, ¿por qué yo creo eso? Porque Él es Dios. Porque Él es el creador de este mundo. Porque Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios quiere que esta situación en la que vivimos podamos reconocerle como el Dios, pero que también podamos pedir el perdón de nuestros pecados. Esta mañana fuiste y pediste perdón por tus pecados, esos pecados que no nos dejan vivir tranquilos, las situaciones que nos han hecho quizás vivir en el sufrimiento en el que vivimos. ¿No crees que es tiempo de abandonar aquellos pecados que nos traen el sufrimiento? ¿No crees que es tiempo de decir basta? Ha llegado la hora de entregar mi vida a Jesús. Porque este es el tiempo. Hoy es el día de crear. Hoy es el día de innovar. Hoy es el día de invitar que Jesús transforme nuestras vidas. No esperemos que este momento difícil pase para entregarme a Jesús. No esperemos que este tiempo pase para encontrarme con el Maestro. No esperemos que los momentos difíciles pasen para entonces reconocer que Dios es el creador del universo. ¿Por qué esperar tanto tiempo? ¿Por qué sufrir tanto? ¿Por qué amargarme la vida tanto si yo sé que la felicidad está en Jesús? Si yo sé que la felicidad está en el Maestro. Hoy en día nos estaríamos ahorrando muchas lágrimas si tan solo escucháramos los consejos que este libro me da. Hoy en día estaríamos ahorrándome muchas cicatrices si tan solo escuchara yo la voz de Dios. Y tú me puedes decir, pastor, vamos, ¿cómo que borrar cicatrices a través de la palabra de Dios? Mira, con esto quiero concluir, porque quiero dejarte una lección en tu corazón. Todas las dificultades y todo el sufrimiento que vivimos hoy no es consecuencia de Dios. El dolor y el sufrimiento que yo vivo hoy es consecuencia de mis actos, es consecuencia de mis decisiones. Cada día yo tomo una decisión. Tú tomas, cuando te levantas, tomas la decisión de cepillarte. Cuando te levantas, tomas la decisión de desayunar. Tomas la decisión de bañarte. Todos los días, a cada momento, tomamos decisiones. Pero hay decisiones
que tienen consecuencias. Y esas decisiones que tienen consecuencias nos van a dar felicidad o nos van a dar dolor. Así que si yo tomo una buena decisión, imaginémonos que yo tomo la decisión de entregarme a Jesús hoy, esta tarde, esta noche. Yo tengo la certeza que en primer lugar mis pecados van a ser perdonados. Pastor, ¿cuáles pecados? Todos y cada uno de ellos. Porque la palabra de Dios dice que si fuéramos bautizados, nuestros pecados serán perdonados y serán echados al fondo del mar. Es una forma de tomar una gran decisión. ¿Acaso no crees que es así? Claro que sí. Por eso yo te invito. No es demasiado tarde de empezar a tomar decisiones quirúrgicas. ¿Por qué le llamo yo decisiones quirúrgicas? Porque son decisiones especiales, decisiones que marcarán nuestro corazón. Esas decisiones quirúrgicas que van a trazar nuestro futuro. Decisiones quirúrgicas que van a designar mi camino bueno, alegre, camino de vida, o tomaré decisiones quirúrgicas que me llevarán al fracaso, que me llevarían al dolor y que me llevarían al sufrimiento. Por eso, en esta noche quiero hacerte una especial invitación. Tu vida está en las manos de Dios. Tu vida está en la sombra del Omnipotente. Lo único que tienes que hacer es aceptar a Jesús como tu Salvador y invitarlo para que Él transforme tu vida, transforme tu presente, pero que también transforme tu futuro. ¿Por qué tienes miedo? ¿Miedo de qué? ¿Miedo al fracaso? ¿Miedo a perder a un ser querido? ¿Miedo de no ver crecer a tus hijos y sacarlos adelante? Colócalos en sus manos. Hoy es el día en que tú tomes a tus hijos y los abraces y intercedas por ellos y les digas a Dios: Señor, yo pongo en tus manos a mis hijos. Señor, yo pongo en tus manos mi trabajo. ¿Tú crees que Dios no te puede dar un mejor trabajo después de esta pandemia? ¿Tú crees que Dios no te puede dar una mejor oportunidad de estudio después de estos momentos difíciles? Dejemos a Dios que sea Dios. Dejemos que Dios obre un milagro en nuestras vidas. Mi invitación para ti en esta noche es: tenemos miedo. Todos tenemos miedo. Alguna vez hemos tenido miedo, pero que sea Jesús el antídoto para el virus del miedo, que sea Jesús la pócima que sane las heridas de nuestra alma. A veces es importante olvidar el pasado, olvidar las cosas que nos lastimaron, olvidar los fracasos, olvidar los errores, pero aprender de las lecciones para no cometer los mismos errores. Recuerda que Jesús va en nuestra barca y que Jesús es el capitán, que Jesús va en el timón y que Jesús nos llevará a un puerto seguro. Que Dios te bendiga, que Dios sea el capitán de tu barco, que Jesús, aunque descansando esté, pero que esté en tu barca. Y cuando sientas el momento de la tempestad, cuando sientas el momento del naufragio, cuando estemos fracasando, nos acordemos de ese Jesús que descansa en el barco que nos lleva a un puerto seguro. Y ten la seguridad que cuando tú clames a Jesús, cuando tú le digas: Señor, ya no puedo, Señor, estoy cansado, en ese momento Jesús se levantará y tomará el control de tu vida y te llevará a un puerto seguro. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Que Dios te acompañe en este viernes de tarde y viernes de noche.
que Dios esté contigo y que por favor inclúyanos en sus oraciones, porque yo estaré orando por ustedes. Que Dios te bendiga y te mando un fuerte abrazo de parte de tu amigo y pastor, Gustavo Méndez. Bendiciones a todos.